Sur. Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Gracias por acompañarnos en el momento que podemos, a través de las tareas del día y las ocupaciones y a veces preocupaciones del día, nos podemos encontrar. Eh, También mi ámbito es diferente, no estoy en el Beit Midrash, tampoco estoy en mi hogar, estamos en la casa de nuestros nietos en Kfar Saba, donde estamos con ellos, ya que su papá y su mamá tuvieron que viajar al sur para atender enfermos. Ambos se dedican en el campo de la medicina y estamos ahora con los 5 hijos aquí en Kfar Saba. Así que gracias por esperarnos y por poder llegar a este tiempo y que tengamos solamente Besorot Tovot, que todo este escenario tan complejo de la guerra y de los problemas que esa guerra acarrea en última instancia, nos lleven a, bueno, a poder tener buenas, buenas noticias. Por sobre todo, estamos estudiando, empezamos la semana pasada, el capítulo 12 de Ilhot Ishut, de las leyes maritales, en donde se nos hablan de los deberes y los derechos del casamiento y fundamentalmente la obligación de lo que se llama mesonot, quiere decir el momento de asumir el pago por la alimentación. Estudiamos la semana pasada, empezamos a estudiar, y les damos la bienvenida a todos, todos los nuestros y muy queridos, que hace mucho que no nos vemos físicamente, pero que sabemos que estamos todos en el corazón. Vamos a compartir entonces la pantalla y vamos a ver el capítulo 12, entonces, donde empezamos a estudiar la semana pasada y vimos que cuando un hombre se casa con una mujer, ya sea en primeras nupcias, quiere decir que la mujer es virgen, o beulá, con una mujer que ya estuvo casada, Ben Gedolá, Ben Ketaná, ya sea mayor de edad o menor de edad, ya sea que haya nacido judía o que sea también Gioret, una persona que ha abrazado el pueblo judío, una persona que se ha convertido al judaísmo, o una esclava liberada. Estudiamos de la esclava liberada, que era una esclava que pasaba a ser, en este caso, una mujer que trabajaba no kenanita, perdón, y que aparece a partir de esa realidad, se vuelve, obviamente, como parte de su esposa o su familia. Entonces, ese hombre, estudiábamos, incurría en 10 responsabilidades hacia ella y recibe 4 privilegios. Así lo establece el Rambam. ¿Sí? Entonces, en cuanto a sus 10 responsabilidades, 3 habíamos estudiado, surgían de la Torá. Y hablábamos entonces de 3 conceptos que habla la Torá. La Sagrada Torá, She'erá, Kesutá y Ono. She'erá, Kesutá, Benatal y Exar, decimos, y en eso tiene que ver que la She'erá es proporcionarle subsistencia. Es todo lo que tiene que ver, obviamente, con su alimento. Toda la alimentación se llama She'erá. Kesutá significa suministrarle prendas de vestir, todo lo que es el kesut. Y por último, habíamos dicho que la Torah habla de onatá, que se refiere a los derechos conyugales, la relación entre el hombre y la mujer, la relación marital es un deber también, y eso es un causal, eventualmente, Dios nos permita, del divorcio. Estos son 3 que surgen de la Torah y 7 responsabilidades que están ordenadas por los Hajamim y que obviamente son todas condiciones del contrato matrimonial establecidas por el tribunal. Primero es el requisito fundamental del contrato matrimonial, quiere decir que haya una ketubá y el ikar a ketubá, y fundamentalmente las condiciones de la ketubá, las condiciones del contrato matrimonial que son proporcionarle tratamiento médico si enfermo. Habíamos estudiado, redimirla, en este caso hablábamos la semana pasada de cuánta actualidad, ¿no? Pidión Shbuim, que esta es una de las mitzvot más trascendentes que tenemos como pueblo judío, que es liberar a los secuestrados. Aunque les parezca mentira, parece ser que estamos estudiando el Rambam de hace 800 años
y estamos viviéndolo en carne propia. Entonces, redimir es una mitzvah del hombre, establecieron los hajamim, si la mujer cae cautiva, Dios no permite. Por supuesto que enterrarla en caso de que ella muera, por supuesto, darle sepultura, sustentarla con sus bienes, eso también es parte de la mitzvah del también para el hombre, el derecho de ella a continuar viviendo en su domicilio después de la muerte del marido mientras permanezca viuda, o sea que no se la puede desalojar de la casa, y el derecho de sus hijas a recibir de su patrimonio el sustento después de su muerte hasta que sean consagradas. Quiere decir que si las hijas siguen viviendo en la casa, entonces las hijas de ella eventualmente se ha casado con una mujer separada o viuda que tiene, por supuesto, hijas, y entonces las hijas tienen derecho eventualmente a vivir con su madre hasta que se casen. Y después el derecho de sus hijos, quiere decir los hijos del hombre, en el caso de que él muera, eh, Banea, Sefanim, perdón, los hijos de ella, que ha tenido con el varón, con el marido, perdón, que van a ser los que hereden la ketubá, además de su parte en el matrimonio, en el patrimonio de su marido, junto con sus hermanos, a cargo de otras esposas si ella muere antes que su marido. Bien, entonces estos son los 10 aspectos que estudiábamos la semana pasada y hay 4 privilegios que se conceden al marido y que todos son de origen rabínico. Quiere decir, son mitzvot de Rabbanán, Nidibre Sofrim, como se llama. Entonces, lo primero que aparece aquí es Maaseh Yadea. Quiere decir que todo lo que la mujer hace es beneficio para el marido, el derecho a los frutos de su trabajo. Si bien esto parece una cuestión difícil, no hay ninguna duda de que el principal precursor de la economía familiar de tiempos remotos y hasta no hace mucho tiempo, siempre ha sido el hombre, es el que sale eventualmente. Entonces, todo lo que la mujer habría de hacer también iba en beneficio, obviamente, llamémoslo de la casa, pero en este caso del marido. Después, liot metziatá shelo, el derecho a cualquier objeto sin dueño que descubra. O sea que si ella se encuentra con una piedra preciosa, eso también es un derecho adquirido de él. Besheiyeh ogel perot kol Pejayea, el derecho a beneficiarse de las ganancias de su propiedad durante su vida. Quiere decir que la persona puede utilizar las ganancias que vienen de los bienes de la mujer. Entonces puede ser que tenga casas en alquiler o departamentos en alquiler. Todo eso ingresa como beneficio también para el marido. Y el último punto, Beimeta Behayeab Irashena. Y si él tiene derecho a heredar sus bienes, si muere ella en vida de él. Y por supuesto dice, Ukodem Lejoladam Bayam. El hombre, el marido, tiene propiedad, sus derechos sobre la propiedad de ella reemplazan los derechos de todos los demás. Estos son los 4 aspectos que la ligan, obviamente, a, a este escenario. Muy bien, pasamos a la halajá número 4, que lo habíamos también estudiado. Beod tiknu jajamim sheyu maaseh yadeh haisha keneged mizonot. Nuestros sabios también ordenaron que los frutos del trabajo de una esposa deben ser paralelos a su subsistencia, o mejor dicho, a cambio de su subsistencia. O sea que en este caso, Maaseiya de Aisha, que neguen o sea que en realidad es todos los beneficios, los frutos de su trabajo deben ser paralelos o a cambio de su alimentación. Upidiona, la obligación de redimirla que negue debe ser a cambio de agilat peirot sea, el derecho de beneficiarse de su propiedad. Y por último, que buratá, la obligación de enterrarla, de darle sepultura en caso de que ella muera, que debe ser a cambio, obviamente, paralela a Yerushato, Yerushato Leiktumatá. Quiere decir, a ser propiedad de su ketubá.
La gente, por lo tanto, dice, le fija, Jimambra Aisha. Por lo tanto, si una mujer dice, y presten atención, Eini nizonet veini osa, no, eh, no te obligaré a mi subsistencia, pero también dice Eini osa, quiere decir yo ya tampoco trabajo, quiere decir no voy a tomar de ti mezonot, que es una de las obligaciones que había marcado la Torá, Velo ese melajaba y tampoco voy a hacer tareas que te beneficien a ti. O sea que la mujer hace una declaración, la hace porque puede hacerla, obviamente. Entonces, dice respecto de las otras dos cuestiones pues, que van ligadas a la obligación del marido de redimirla y de enterrarla, la mujer tiene esta opción, aunque este arreglo fue instituido para el beneficio de la mujer. Presten atención. Nuestros sabios no le dieron opción con respecto a estos asuntos porque deseaban asegurarse de que la mujer no fuera obligada a permanecer en cautiverio entre los gentiles y que fuera enterrada. Shulchan Aruch dice, por lo tanto, qué importante es esto que guarda y preserva el derecho de la mujer. Entonces, la mujer entonces podría decir, "Einini zonet ve'einini osa". Yo no quiero recibir tus mizonot, tus alimentos, y tampoco quiero hacer trabajo. Tomimla ve'en kofimota. Dice el Rambam, ¿qué se hace? Entonces se le da esta opción y no se la puede obligar a trabajar. O sea que, evidentemente, no se la puede obligar y se la escucha a la mujer, para que vean ustedes que los derechos no se avasallan, ¿bien? Entonces aquí hay un llamado muy interesante que dice, nuestros sabios instituyeron este arreglo para el beneficio de la mujer, ya que los ingresos de una mujer normalmente, nos dice aquí, no podían cubrir su subsistencia. Por lo tanto, la opción de renunciar o no al acuerdo está en manos de la mujer. Si la mujer puede ganar más que su subsistencia, también tiene derecho a renunciar al acuerdo anterior. Incluso en tal situación, la mujer sigue siendo responsable de hacerse cargo de las tareas del hogar, dice el Magid Mishneh. Pero en este caso, los Jajamim escuchan la posición de la mujer. Sin embargo, dice el Rambam, Abal, Imamar Abal, Eini Zanech Be'eini Notel Klum Imaasei Yadayis. Sin embargo, si el marido dice, yo no te voy a proveer a ti para ti subsistencia y tampoco voy a recibir ningún derecho de los frutos de tu trabajo, presten atención, en Shomimlo no se le da esta opción. Interesante, o sea, a la mujer sí y al hombre no. Shema lo ispecula maaseyadea bimzonotea, porque tal vez dice, con su trabajo, la mujer no logre para su subsistencia, no pueda ganarse su subsistencia. Y en este caso, ¿qué dice la Torá? She'erá que su tabe o natá. She'erá es toda su alimentación, es la subsistencia, y por lo tanto es un derecho adquirido, y por lo tanto no puede el hombre decir que no lo va a hacer. Y entonces dice Rambam, mi planeta Kanazó, y Hashevu a Mezonot, mitena ella que tu va. Y debido a esta situación, debido a esta tacaná, más que institución, más a un decreto, la obligación de proveer la subsistencia de la mujer, se considera que eso es uno de los tnaei a ketubá. Quiere decir, una de las condiciones básicas de la ketubá. Y si no se cumple eso, el hombre, la mujer tiene derecho a presentar su denuncia ante el tribunal. Es decir, dice nuestro, si bien los Tanae Ketubá, las condiciones de la Ketubá, son de origen rabínico, es verdad, y la obligación de proveer a la subsistencia de la mujer, como estudiamos, es de la Sagrada Torá, al ser rabínica la vinculación del mismo con su salario, la obligación se considera parte de los Tenae Ketubá. Bien, o sea, de las condiciones de la Ketubá. Bueno, esto es para que nos podamos sorprender gratamente cómo los Jajamim tenían en cuenta todo un desarrollo que nosotros no podemos
obviar, ¿no? En este caso. Dicen los Jajamim, Kol de Barima Elo, Kol de Barima Elo, todos estos temas, Afalpi Shelo Nichtebu, Bishtaba Ketubá, independientemente de que estos asuntos estuvieran escritos o no en la Ketubá, que la Ketubá lo traduce muy bien como contrato matrimonial. Está muy bien. Esa es la idea de la Ketubá. Ba'afiru lo katbu Ketubá adain ela asa stam. De hecho, incluso si no se escribió un contrato matrimonial y la pareja simplemente se casó, ya se casó, pero se casó quiere decir se comprometieron, se entregó un anillo, se dijo una palabra, Arei anta Kudesh Li, sin Ketubá. O sea, hubo muchos casos así que se contaban en la época de los judíos de Rusia, ¿sí? Que en alguna reunión habían tomado un poquito más de lo común y si había ahí 10 personas que escucharon que el muchacho le dijo a la muchacha, no estando en su estadio racional puro, después de tomar mucho alcohol, y le daba el anillo y le decía, te comprometo como mi esposa, se consideraba casado para que sepan, independientemente de que ustedes se planteen, pero ¿cómo? Si no estaba en sus cabales. Bueno, pero el hecho de que lo dijo, ya eso crea un vínculo. Entonces aquí la pareja dice, no se escribió una ketubá, y la pareja simplemente se casó. Entonces dice Rambam, que Van Shenazá, Zahá Abal, Berbat, Balim Shelo. Una vez que se casan el marido, ya se le conceden los 4 privilegios que hemos mencionado. Bezajá, Aisha, Beacer, Balim Shelo, y la mujer se le conceden los 10 derechos mencionados. Y por lo tanto, Einan Sejim Lefaresh, ¿qué quiere decir Einan Sejim Lefaresh? No tienen que ser indicados explícitamente. O sea que se le da la ley, sus obligaciones, que se aplican universalmente y no dependen del consentimiento de una pareja en particular. Entonces se sabe de que el vínculo crea la obligación. Y nobleza obliga en este caso, y el Rambam dice que es así. Ahora, vamos a ver cómo sigue nuestra alajá. Ahora, vamos a ver en las próximas 4 alajot, podríamos hablar de las condiciones que anulan las obligaciones. Dice Rambam, "Hitna abal shelo itchayev le'echad min הדברים שהוא חייב". Si el marido condicionó que no sería responsable por una de estas obligaciones, acuérdese que tiene 10 obligaciones, o, dice por otro lado, o שהתנת האישה שלא יזכה הבעל באחד מן הדברים שהוא זוכה בהם, o la esposa estipuló que su marido no se le concedería uno de esos privilegios, los 4, 10 que son para la mujer y 4 para él, y la otra parte estuvo de acuerdo, dice Rambam, מן הדברים שזוכה בהם, התנאי קיים. La estipulación, entonces, es vinculante. Atnai Kayam. ¿Qué quiere decir? Obviamente, en este caso, dice el principio en el que se basa esta declaración es que cualquier estipulación en la que ambas partes estén de acuerdo y que se refiera a derechos monetarios, incluso aquellos que la Torá otorga a una persona, es vinculante porque una persona tiene la opción de renunciar a su derecho o a la propiedad o privilegios que justamente le pertenecen. Por lo tanto, una mujer puede renunciar incluso a los derechos sobre la subsistencia, ¿no? Dijimos, o la vestimenta o la ropa que la propia Torah le otorga. O sea que están en condiciones de poder hacer. Entonces, dice, con excepción, dice, puede todo, excepto חוץ משלושה דברים שאין התנאי מועיל בהם, con excepción de 3 cosas respecto de las cuales es imposible estipular. O sea que la condición, eh, eh, Atnai Kayam, que la condición existe. Entonces, Atnai Mo'il, que la condición es beneficiosa para ellos. ¿Y cuáles son? Bejol Amatnei Aleyem Tenao Bate, Be'eluem Onatá, Beikar Ketubata, Beyerush. Muy bien, creo que estamos de acuerdo. Dice que hay 3 que son los derechos conyugales de la mujer, que no pueden ponerse
en condiciones. Quiere decir que el hombre va a decir no o ella dice tampoco quiero. Entonces, las relaciones maritales se tienen que respetar. Eso se llama onatá. Por otro lado, el Ikar Ketubá. El Ikar Ketubá es la estipulación, lo que representa el requisito fundamental del contrato matrimonial y que es el dinero que se habría de pagar y el derecho del marido a heredar los bienes de su esposa. Quiere decir, la herencia en caso de que la mujer muera. Entonces la pregunta del Rambam, en la halajá número 7, es, ok, entonces, ¿qué está implícito en todo esto? Dice, Itna imaisha she'en la alav ona, tenao batel bechayab beonata. Si el novio o el marido que se va a casar hizo una estipulación con la novia que no está obligado a otorgarle derechos conyugales, o sea que él se casa pero no va a tener relaciones sexuales con ella, su estipulación no tiene sustancia. ¿Por qué? Porque él ha hecho una estipulación, una condición contra lo que está escrito en la Torá. Y la estipulación no concierne a asuntos financieros. Se dan cuenta, ¿verdad? En cambio, dice, se considera que el hecho de no proporcionar a la mujer derechos conyugales le causa angustia física. Aunque el Mordeji, que es uno de los juristas primeros del siglo XVI, sostiene que los derechos conyugales también pueden considerarse cuestiones monetarias, ya que es posible darle a la mujer suficiente dinero como para que esté dispuesta a renunciar a sus derechos. La mayoría de las autoridades aceptan la opinión del Rambam. Por lo tanto, el Rambam que dice que no se puede anular esa condición y entonces tiene el hombre que cumplir, obviamente, con esas condiciones porque no concierne a Naei Mamón, a condiciones financieras. La halajá número 8 nos enseña, Hitna imal ifhot meikar, cuando el hombre hace una condición para reducir el monto del requisito fundamental del contrato mínimo. O sea, ¿qué quiere decir? Escribe una que tú vas por 200 o 100 zuzdim, pero ella escribe que ya ha recibido una parte de la suma, cuando en realidad ella no lo hizo. Entonces, esa condición no tiene sustancia. O sea, no se puede hacer algo así, ¿no es cierto? Es decir, la mujer escribe un recibo, eventualmente por parte de la suma de su ketubá. Con respecto a este caso, el Tur, Shulchan Aruch, que es el antecedente inmediato de nuestro Shulchan Aruch, difiere y sostiene que el hombre no está obligado a pagarle la suma completa. Pero aquí dice Rambam, esa situación no se sostiene. Aunque se trata de una situación que atañe a cuestiones económicas, se aclara, nuestros sabios desearon que el requisito fundamental del contrato matrimonial fuera una institución vinculante. Quiere decir que crea la relación. Y por tanto, no permitieron ninguna modificación de esta obligación. Por tanto, la estipulación queda sin efecto. Bien, y esto es muy, muy importante porque no se puede poner como condición. Y dice el Rambam, por suerte y por cierto, eh, Shekola Pojet, de Betulam y Matayim de Manami Mané, haréis obeilas. Esto es muy grave. Porque siempre que una persona establece un contrato matrimonial con una virgen por menos de 200 dulces, es decir, mujer que se casa en primeras nupcias, o con una persona no virgen, ya sea una mujer divorciada o viuda, por menos de 100 zuz, miren lo que dice Rambam, las relaciones sexuales que mantiene con su esposa se consideran promiscuas, como para prostituirla. Y aquí Marán, Shulchan Aruch, afirma que aunque las estipulaciones del hombre no tienen importancia, las relaciones sexuales que lleva a cabo con su esposa se consideran promiscuas, porque ella puede desconocer la ley y no saber la cantidad que se le debe. Entonces puede ser que la mujer no sabía y aquí estamos en un problema. Por lo tanto, aquí estamos hablando de estas cuatro alajot, que llegamos a las 9 ahora, para ver las condiciones en las cuales se anulan los compromisos o las jobot, las deudas.
La halajá número 9 dice, Itna imo achar shenisea shelo irashena tenao batel. Si él hace una condición después de casarse con ella, de que no heredará sus bienes, el hombre, si la mujer muere, su estipulación no tiene consecuencias. O sea, ese Tanai se anula. O sea que no hay forma de poder cumplirlo. Beafal Pishi y Yerushat Abal, Minimrei Sofreim, aunque el derecho a heredar la propiedad de su esposa del marido, por parte del marido es de orden, de índole rabínica, no desde el punto de vista de la Torah, Asu Hizuk le Librehem, que es el Torah. Nuestros sabios reforzaron este dicto dándole el poder de un estatuto de la Torah. Para que, y todo esto yo quiero que me entiendan, ¿saben para qué? Para no tomar con liviandad el tema matrimonial. Por eso uno tiene que saber, uno generalmente cuando explica a la gente y todo el mundo ya parte de una base de que la que tú vas es toda una cuestión de compra-venta y no tiene nada que ver con una compra-venta, tiene que ver, perdón, y fundamentalmente con defender los derechos. Y entonces eso es una defensa a los derechos, porque a veces hay una parte que no sabe cuáles son sus derechos, y los debe saber y los debe conocer. Por eso es importante cuando un novio se casa, eventualmente, que el novio pueda recibir una orientación por parte del rabino que los va a casar, así como la novia tiene la obligación de recibir, obviamente, una adrajat kalá. Aparentemente uno pone todo el acento en adrajat kalá, quiere decir en la eh, orientación de la novia y cómo tiene que cumplir y cómo tiene que ser. Y en el Adrahat Hatán no ponemos tanto énfasis. Y el marido, el novio, tiene que saber. No todo es contigo, pan y cebolla. Eso es muy lindo, el amor es fantástico, pero la verdad es que para poder sostener las cosas sobre las cuales estamos verdaderamente hablando y que estamos pensando para poder hacer sustentable el matrimonio y que eventualmente ese matrimonio sea duradero y que pueda llevar sobre sí eventualmente a buen puerto, entonces no me cabe ninguna duda que es importante que todos estén consustanciados eventualmente de todo lo que estamos hablando y de cómo se tiene que preparar la pareja para seguir adelante en su vida. Ahora bien, dice Rambam, eh, Bejol Tnaei Sheba Yerusha. Dice con respecto a todas las condiciones, estatutos no son estatutos, son condiciones de la herencia. Batel, Afalpishu Mamon, Shenemar va, Lejukat Mishpat. Dice, con respecto a todas las condiciones de la herencia, no la herencia de la Torah, sino Kol Tenaim Sheba Yerusha, que hay en la herencia, Batel. Todas estas condiciones que se hacen no tienen importancia, quedan anuladas, a pesar de que se trata de cuestiones financieras, como derivado dice la Torá, los estatutos del juicio, de Jukat a Mishpat. Entonces, esto obviamente, se tiene que ver en todo lo que es las leyes de herencia. Ubishear de Barim, con respecto a otros aspectos del contrato matrimonial, Tenao Kayam, las condiciones hechas por el marido y aceptadas por su esposa son vinculantes, o sea que existen, se dan y tienen razón de ser. ¿Qué gon? Por ejemplo, si él hizo una estipulación o una condición, dejemos hablar de la estipulación, de que no está obligado a proporcionarle su subsistencia o su ropa. ¿Sí? Bejol, almenat shelo yohal perot nefesh, o que no recibiría los beneficios de su propiedad, de sus bienes, tenao kayam. Todo esto puede hacerse, no hay ningún problema. Quiere decir que si ambos están de acuerdo con esa realidad, no hay ningún problema. Es como una separación de bienes, llamémoslo, a priori. No es exactamente. Bien, entonces llegamos ahora a otro grupo de alajot, 6 en total, que hablan de Jobat Mezon. Y este es un tema que ustedes dicen,
pero es tan vinculante esto, es tan importante. Bueno, les quiero decir lamentablemente que cuando tenemos que ver la otra cara del casamiento, que lamentablemente es el divorcio, bueno, ahí yo creo comprender un poco más a las mujeres que a los hombres, porque los hombres aprovechan en cualquier circunstancia como para poder desligarse de lo que son mesonot. Hay tres hijos, hay cuatro hijos, sin embargo, el marido o el ex marido trata de sacarse de encima y ofrecer una cantidad nimia para mesonot. Por suerte que estamos en contacto con Batei Din, que por cierto son no solamente Batei Din con muchísima autoridad, con Rabbanim, con Dayanim, que tienen muchísima autoridad. Y gracias a Dios, bueno, cuando estábamos en Uruguay era otra realidad, pero ahora en Israel, donde a veces debemos intervenir en todo lo que representa el divorcio, es muy difícil llegar a un acuerdo con respecto a este tema de Mesonot. Aquí tienen seis alajot, eventualmente, que habla acerca de Mesonot, que ninguno necesite vivir esta realidad. Pero por otro lado, saber que esta realidad existe. Y a veces están los oportunistas y están los que se aprovechan de esta realidad, una realidad muy triste, en la cual obviamente lo primero que dejan de hacer es considerar todo lo que representa el mundo de la alimentación. Dice Rambam, Kama mezonot poskim la isha. ¿Cuál es la cantidad que se destina para la subsistencia de una mujer? Entonces, miren lo que dice el Rambam. Poskim la lechem shtei seudot de yom. Dice, se le debe dar pan para dos comidas por día. Seuda beinonit shel kol adam beotá air sheino lo jole velo gargera. Quiere decir, según la norma de la gente de su pueblo, para una persona que no está enferma ni es glotona. O sea, una alimentación básica y normal, ¿sí? No de una persona enferma que come poco o de la glotona que obviamente come mucho. Umeotoma ajal shel anshei otá ir. Y también dice del alimento, se hace de acuerdo al tipo de pan o el tipo de alimento que se come como alimento básico en ese lugar. Y en este caso no podemos cambiar. Imjitim, jitim. Si es de trigo, se come trigo. Si es teorim, teorim. Si es de cebada, es cebada. Vejen ores o doja. O también arroz, o mijo, u otros granos. Bishar minim shenalgu baem. Que se como es costumbre de ese lugar. O sea que seguimos también las tradiciones del lugar. Que vean entonces la profundidad de esto. Dice Rambam, Uposquimla parperet le ba aparte. Entonces también se le asignan otros alimentos que se comen junto con el pan. Quiere decir, vamos a suponer ensalada. Parperet es como algo parperet tapat, que es algo para una introducción a la comida, como comemos el apio, comillas, en el cedro de pesa. ¿Sí? Entonces aquí está parpere tapat y dice que gon, kitinioto y erakot bejayosebai. Por ejemplo, legumbres, verduras y similares. ¿Bien? ¿Qué más? Dice, beshemen le adlakataner, dice, perdón, beshemen le agilá, también se debe asignar aceite comestible y también aceite para encender las velas de Shabbat, de Yom Tov, uperot y frutas. Umeat yain listot y mayami naga makom sheishtu anashim yain. También se le asigna una pequeña cantidad de vino si la costumbre local es que las mujeres beban vino. Se dieron cuenta que el Rambam no deja nada por no estipular. Y esto es lo grande, para que nadie diga que esto no se debe hacer. Pero hay algo más. Poskim la shalosh seudot de Shabbat. Eso es para los días de semana lo que estudiamos. Pero para Shabbat, como sabemos, son tres comidas. La seudá primera de la noche, la seudá segunda de la mañana, del mediodía, y la seudá shelishit de la tarde. Por lo tanto, se le debe dar para tres comidas ubasar o dagim que minaga makom. Y ya sea también basar, carne o pescado, según la costumbre
del lugar. Benotenla Bejol Shabbat de Shabbat, Ma'a, que es el Mitzvajea. Y para cada Shabbat se le da una Ma'a de plata para sus necesidades privadas. Listrajea. Esto es muy interesante. Entonces, dice, una Ma'a es una sexta parte de un dinar. Eso está basado en las declaraciones del Rambam en Ilhot Shekalim, capítulo 1, que es evidente de que se trata de una moneda de valor relativamente pequeño, aproximadamente 1,5 gramos de plata pura. No era mucho, pero era 1,5 gramos de plata pura. Entonces se dice, y se le da una maada de plata para sus necesidades privadas. Por ejemplo, dice que gon fruta le javés o le merjat, una fruta para lavar la ropa o para el baño y cosas similares. Importante, no dejó nada el Rambam sin tener cuidado. Ahora bien, pregunta el Rambam, Bamé de Barim a morir. Todo lo que dijimos anteriormente, ¿qué se aplica? Se aplica, presten atención, ve Anishe de Israel, a una persona que es pobre, que es un indigente del pueblo de Israel. A Balima ya Ashir, pero si el marido era verdaderamente rico, a Kol Shro, el sustento que debe proporcionar a su esposa debe ser según su riqueza. Bien, así que no nos aprovechemos. Afilo llama Monor Raúl y hace la cama tafshilei pasar de León. Dice, si él es lo suficientemente rico como para proporcionarle varios platos de carne cada día, dice, entonces, Kofim Otou Poskim la Mesonot Kefim Amonot. Entonces, se ve obligado a hacerlo y a ella se le asigna la subsistencia proporcional a su riqueza. Así que veamos que todo cambia en función de la capacidad económica del marido. Veima ya ani beyoter, y si era una persona extremadamente pobre, Dios nos permita, veino ya holiten la filulejem sheit, y no puede proporcionarle a su esposa ni siquiera el pan que necesita. Kofin otole otzi betiye que tu batajo bala. Se ve obligado a divorciarse de ella. Betiye que tu batajo bala. Él va a permanecer con la deuda de la que tú vas hasta que encuentre los medios para pagarla. O sea, el Betadín, en este caso se ve que el marido no se esforzaba, ya había entrado en una realidad en la cual no había esfuerzo. Entonces, miren qué fuerte, ¿no? Que el Betadín, perdón, lo obligaba eventualmente a divorciarse. Y después, por supuesto, le compelían a pagar la que tuvo. Nos dice la alajá número 12. Baal Sheratzal iten le ishto mesonotea reuyotla. Cuando un marido desea proporcionar a su mujer el sustento que le corresponde. Betie ojele beshotale atzma be'u ojel beshotele atzmo. Dice, con la condición de que ella coma y beba sola. Es decir, no compartir eventualmente, ¿no? Es decir, incluso en una vivienda separada, dice el comentario para el Rambam, y que él coma y beba solo, dice, a Reshut Beyadó, se le concede esta prerrogativa. Ubilbachi o Halima, mira el ley Shabbat, siempre que coma junto con ella, el viernes por la noche, al viernes por la noche. Quiere decir, en su comentario de la Mishnah, el Rambam afirma que esta prerrogativa no puede en modo alguno infringir la obligación del marido de proporcionar a su esposa derechos conyugales. O sea, porque el derecho conyugal por excelencia se daba en días de Shabbat, cuando uno no trabajaba y eventualmente podía conformar entonces a su esposa. Además, debe compartir con ella la comida del viernes por la noche, dando a entender que esto es por el bien de la comunicación, no solo como preparación para las relaciones matrimoniales, como lo entienden algunos comentarios. Bien, el Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, agrega que se opone, ¿no? Quien se opone a la decisión de Rambam y afirma que al hombre se le da esta prerrogativa solo si su esposa consiente. Bueno, entonces, vamos a la alajá número 13. Aisha Pascala Mesonot Beotiru a Mozar Labá. Dice, cuando a una mujer se le ha asignado el sustento,
mezonot y no ha utilizado toda la asignación, quiere decir que sobró, el resto pertenece a su marido. Bien, o sea que todo lo que quedó eventualmente puede quedar para su marido. Ahora, allá Baalá Cohen, si el marido era sacerdote, ahí no noten la col mesonotea terumá, no tiene derecho a proporcionarle todas sus provisiones desde la terumá. Quiere decir, la terumá es una ofrenda que se le debe dar al Cohen. Sabemos que era una ofrenda y todo eso entraba en el carácter de lo sagrado. Entonces, para poder comer la ofrenda, la terumá, se necesita ser comida en tahará, en pureza. Y por lo tanto, hay que cuidar de que no entre ningún tipo de impureza. Entonces, si el marido era Cohen, no tiene derecho a proporcionarle kol mesonotea terumá, todos sus alimentos de la terumá. Es decir, no se le da esta opción. ¿Por qué? Porque מפני שטורח גדול הוא לה לשומרן מדבר המטמאן ולאוכלם בטהרה. Porque es muy difícil para ella protegerla, cuidar a la terumá del contacto con la impureza ritual y comerla estando ritualmente pura ella misma. Entonces, él anoten la mechza judín o mechza trumá. Entonces el Cohen tiene que darle la mitad de sus provisiones de sus alimentos de forma ordinarios, Julín, y la otra mitad teruma, quiere decir aquellos que tienen que ser comidos en estado de pureza. Que Shem Shadam Hayab Bimzonot Ishto, así como un hombre debe proporcionar a su esposa la subsistencia de esta, Kahu Hayab Bimzonot Banav Ubnotav Ktanim. También el hombre debe ocuparse del mantenimiento, de darle alimento a sus hijos, bien, tanto a los niños como a las niñas, hasta que cumplan los 6 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Acá que tienen que dar, Rabbeinu Nissim sostiene que esta obligación incumbe al padre desde la propia Torá, como una extensión de su obligación de mantener a su esposa. Rabbeinu Asher, el Rosh, gran líder de la judería española, sin embargo, sostiene que la obligación del padre es independiente del vínculo matrimonial, incluso si engendra hijos fuera del matrimonio, es responsable de su manutención. Por lo tanto, dice, les da de comer hasta los 6 años. Ahora, de aquí en adelante, debe continuar ocupándose de su manutención, ¿sí? O sea, los 6 años es la primera etapa, y luego tiene que mantenerse en su manutención, dice hasta dónde, hasta que alcancen la mayoría de edad, tal como lo ordenaron nuestros sabios. O sea, por un lado la Torá y por otro lado los sabios que no. La obligación de proporcionar la subsistencia de los hijos hasta la mayoría de edad fue una de las leyes instituidas por el Sanedrín, después de que este organismo se trasladase a Huya, en Galilea. Estos son los distintos exilios del Sanedrín, que una vez que fue destruida Jerusalén y pasó a Yavne, pasó a la zona costera hacia hacia el oeste de Jerusalén, en la zona de la costa prácticamente, aquí de Israel, estamos prácticamente a unos 20 kilómetros de Yavne, aquí hacia el sur, o 25. Entonces después el Sanedrín tuvo que irse hacia el norte porque era insostenible toda la zona centro del país por la presencia terrible de los romanos. Y se fueron al norte, y entonces ahora estamos aquí en el Sanedrín, en Huya, y está en la Galilea, después de la destrucción de Jerusalén. En ese momento se aprobaron varias leyes para orientar el funcionamiento de la comunidad judía en su nueva fase. Esto es apasionante. Nos explica la Gemara de Ketubot. Hoy en día, la mayoría de las autoridades rabínicas sostienen que debido a los cambios en el sistema socioeconómico, es apropiado que un padre continúe manteniendo a sus hijos mucho más allá de la edad de Bar o Bar Mitzvah. Claro, porque a la edad de Bar Mitzvah ya tenían la posibilidad de trabajar o de casarse en última instancia. Y dice entonces, Be'im lo ratzá, dice, si el padre no quería, se le debe reprender, Goarimbo, se le grita, se lo amonesta, Mahlimimoto, y se lo avergüenza públicamente, Upotzrimbo, se le debe hacer llamamiento. Potzrim quiere decir que Maftirim, se le exige.
se le pide y de muy enérgicamente. Entonces dice, Veim lo ratá, Mahrizim alab betzibur beombrim, y si el papá no quería mantener a sus hijos, entonces, si persiste en la negativa, se hace un anuncio público respecto a él, y que se decía, Ploni Achzadiu, fulano de tal es cruel. Atención, Beinor Otzela Zumbanab, y no desea proveer sustento para sus hijos. Dice, Vearei u pahut me'of tameh she'uzan et efrafab. Es peor que un pájaro impuro, que ese pájaro sí provee de sustento a sus hijos, a sus polluelos. Qué duro, ¿verdad? Ok, ven, kofimoto, les unam ajarse. Sin embargo, no se le debe obligar a cumplir la manutención a partir de los 6 años nomás. Por supuesto que las condiciones han cambiado. No me cabe ninguna duda. Bien, bueno, todavía nos quedan dos alajot para poder avanzar, pero los vamos a hacer, si Dios quiere, la próxima semana, ya que este capítulo nos ofrece 24. Llegamos hasta la alajá número 15, donde vamos a retomar, si Dios quiere, la próxima semana. Mientras tanto, les pedimos a todos que hagamos una tefilá sincera, fuerte, de todo corazón, para que Kadosh Baruj Hu ilumine a nuestros dirigentes y que les permita volver al sentido común y que ese sentido común hable de que ya no nos tengamos que enterar todos los días y ha sido dado a conocer que falleció tal soldado y tal joven, tal otro joven, en una guerra que ha demandado ya más de 200 vidas y que es mamash una situación desastrosa, desamparante, si se utiliza la palabra. Por lo tanto, es importante que recemos, es importante verdaderamente que hagamos esa tefilá del corazón, que vayamos a Minyan, que recemos en un Betacneset, que escuchemos las tefilot, que Akadosh Baruj Hu escucha las tefilot de todo el pueblo de Israel cuando estamos reunidos en un Betacneset. Es fundamental. Por lo tanto, tomemos este compromiso, les ruego, para poder verdaderamente alcanzar ese lugar. Y quiera Dios que podamos encontrar esa luz pequeña que abra, por suerte y por cierto, la posibilidad de regresar a una vida normal y que nuestro pequeño Estado pueda sobrevivir a los embates del terrorismo que día a día crece cada vez más en el seno del mundo todo. Muchas gracias a todos. Aprovecho simplemente para decirle a Janet que le dejé un mensaje. Le pido por favor que lo lea y que me mande lo que le mando a pedir. Muchas gracias por estar con nosotros. Shabbat Tov para todos. Muchas gracias.